Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del canal de podcast de ClearCorrect edición verano. Yo soy Pilar y hoy estoy muy bien acompañada, seguro que muchos de vosotros ya le conocéis. Él es David Roa, es fisioterapeuta, osteópata, director de centros sanitarios, fue profesor adjunto en la Universidad Rey Juan Carlos, formador de equipos sociosanitarios en México, Brasil, España, India, Colombia, director de clínicas dentales, centros sociosanitarios y de rehabilitación durante los últimos 12 años. Tiene el máster en gestión de servicios sanitarios y sociales, un MBA y realiza publicaciones de artículos científicos y de gestión. Muchísimas gracias, David, por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contento, muy feliz de estar en una nueva edición de los podcasts de ClearCorrect y quería felicitar a ClearCorrect lo primero, 20 años. Yo creo que está en su prime ahora mismo, así que enhorabuena a toda la familia ClearCorrect a nivel internacional porque es una fiesta para celebrar. Muchísimas gracias. Antes de entrar en detalle te voy a hacer un par de preguntas y me tienes que responder con lo primero que se te ocurra. Venga. ¿Vale? Vamos a ello. ¿Verano o invierno? Verano, sin duda, 100%. ¿Y playa o montaña? Wow, playa, es verdad que la montaña me gusta, pero creo que la playa tiene algo ahí que engancha y yo creo que los buenos recuerdos que tenemos todos de pequeños y de los años en general son esos veranos en la playa, así que playa. Qué bueno, ¿y algún plan que tengas este verano que nos quieras compartir? Bueno, pues este verano habrá playa, sin duda, 100%, habrá algún viaje también fuera de España, que es un tiempo para descansar y aprovechar también a disfrutar y alguna sorpresa seguro. Bueno, eso está bien. Pues nada, muchísimas gracias, David, por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del paciente en la era de la inteligencia artificial. Ya sabemos que la IA está pegando muy fuerte hoy en día. Entonces, David, tú, según tu opinión, ¿cómo crees que ha cambiado el perfil del paciente desde la llegada de la inteligencia artificial y el acceso masivo a la información online? Yo creo que ha sido un cambio muy importante. Fíjate que hace unos años los pacientes llegaban a clínica con dudas, con preguntas, con inquietud. ¿Qué me ocurre? ¿Me duele esto? ¿Qué pasa? Hoy en día creo que ningún paciente viene a clínica con dudas, vienen con hipótesis. Creo que me ocurre esto, he leído esto, he visto en la IA o en Google o buscando que esto puede ser debido a una caries, a una endodoncia, a un proceso. Entonces vienen sobreinformados. Luego seguro tenemos tiempo de hablar de si esa información es correcta, buena o no, pero vienen con mucha información. Entonces, creo que para los odontólogos, para las personas que están en gestión, primero muchas veces hay que hacer un trabajo previo, que es desmontar la hipótesis del paciente, porque lógicamente, Pilar, no siempre es adecuada, no siempre es acertada, y lo que ellos creen tener o que han leído que pueden tener no es correcto. Entonces tenemos una fase previa de empezar la valoración del paciente, que es intentar desmontar la hipótesis que ellos tienen asociada a lo que han leído por ahí, y luego ya el trabajo con ellos. Por tanto, ha cambiado, en mi opinión, radicalmente. El perfil del paciente hace unos años al perfil de ahora es completamente diferente y bueno, esto sigue avanzando, sigue evolucionando, no sabemos qué ocurrirá dentro de unos años, pero la relación ha cambiado mucho en esa parte. Qué bueno, ¿y crees que los pacientes llegan más informados o más confundidos realmente? Sí, yo creo que es una buena pregunta y creo que llegan más informados y a veces también más confundidos. Las dos opciones son válidas. Es verdad que el paciente ahora llega con una sobreinformación brutal, que puede ser bueno o malo, ahora me explico, pero es verdad que muchas veces hay pacientes, por el perfil de personalidad que tenga cada persona, que llegan un poco bloqueados, porque cuando tienes tanta información, no sabes lo que es correcto, lo que no, si es acertada, si es adecuada, pues a veces te bloqueas, ¿no?, en la toma de decisiones. Por tanto, creo que llegan más informados, más confundidos, pero es verdad, y lo hablaba con algunos compañeros, que cuando un paciente ha hecho una búsqueda de información quizás sobre ortodoncia invisible y ha visto en internet, sabe qué es el tratamiento, en qué consiste, qué marcas y demás, pues también es verdad que ya tienen un trabajo previo hecho para la toma de decisión. Pero bueno, la información en salud es verdad que no siempre es la más adecuada, la que tenemos en redes. Hay buena información, pero acceder a ella no siempre es fácil y yo creo que en salud el criterio clínico de los odontólogos de la clínica dental es el que tiene que prevalecer. Así que más sobreinformados y más confundidos también. ¿Y qué impacto crees que está teniendo la IA en la relación dentista-paciente? Sí, yo creo que la inteligencia artificial, que es para mí un punto clave, es una ola enorme que está viniendo. Tenemos muchas clínicas dentales, y en Straumann lo vemos, ¿no?, que están adaptándose y de alguna forma anticipándose desde hace años a esa inteligencia artificial.
Pero esa ola que viene es imparable. Hay dos tipos, ¿no?, de clínicas. Las clínicas que están viendo la ola venir y ya han cogido la tabla de surf y van a avanzar con la inteligencia artificial. Y luego hay clínicas que no ven el volumen de lo que está viniendo esa ola y que probablemente sean arrastradas. En la relación paciente-odontólogo, yo creo que tenemos la IA en tres partes súper importantes. Lo primero es la comunicación con el paciente. Hoy tenemos simulaciones. En nuestra propia casa, en Straumann, tenemos SmileCloud, que utiliza inteligencia artificial para ese diseño de sonrisa y que el paciente tenga claramente la idea de cómo va a quedar su sonrisa. Entonces, la comunicación ha mejorado mucho. El segundo punto es la predictibilidad. Es decir, lógicamente, los tratamientos cada vez son más predecibles por la inteligencia artificial. Los setups que hacemos de ortodoncia invisible cada vez son más ajustados a la realidad de lo que ocurre, por tanto ahí estamos mejorando muchísimo. Y luego también otro punto que está mejorando es la calidad de esa comunicación que tenemos con el paciente. Tenemos 1000 herramientas, 1000 opciones para mostrar al paciente, vídeos, simulaciones, todo tipo de herramienta digital, por tanto esa relación está cambiando de forma, yo creo que decisiva. Qué bueno. ¿Y qué ventajas reales puede aportar la IA a la experiencia del paciente en odontología? Yo creo que puede aportar mucho. La inteligencia artificial no es buena ni mala por sí, yo creo que es el uso que le demos. Hay clínicas dentales, y el otro día visitábamos un doctor que realiza casos de Clear Correct y nos decía cómo la inteligencia artificial ha eficientado mucho la clínica. El paciente tiene una experiencia mejor porque es más personalizada, porque de alguna forma también puede hablar prácticamente 24 horas con un chatbot que resuelve sus dudas, la predictibilidad de los tratamientos que se hace es mejor, entiende mejor la información que le dan, tiene simulaciones de su resultado, por tanto esa parte yo creo que mejora. Ahora bien, es como todo, ¿tenemos riesgos con la inteligencia artificial? Sí. Ser impersonales, sonar de una forma muy general todos igual. Entonces ahí yo creo que la clínica tiene que adaptarse y utilizar esta herramienta, este trampolín, que sea una palanca para crecer y mejorar. Y que no haya una deshumanización y una falta de empatía, ¿no? Eso para mí es la clave de un buen uso. Nada es bueno ni malo de por sí, sino el uso que le demos a ello. Totalmente, David. ¿Y cómo podemos mantener el factor humano en una era cada vez más digitalizada? Totalmente. Y aquí hay un riesgo también, porque cada vez también los usuarios del dental, los pacientes que van a las clínicas dentales, también somos clientes de inteligencia artificial en redes sociales, en todo. Entonces, es verdad que estamos en una fase de deshumanización, tenemos muchas clínicas dentales con una estética muy parecida, con tratamientos similares, entonces eso va a ser el punto diferencial. ¿Cómo tratamos al paciente como un paciente que quizá lleve muchos años pensando en ir al dentista, por fin confía en nosotros para mejorar su sonrisa, y cómo humanizamos esa parte? Ese va a ser el factor diferencial. Hace unos años, cuando todo esto estaba empezando, la inteligencia artificial, las redes sociales, quien usaba esa parte, quien hacía mejor uso de la inteligencia artificial, era la diferencia. Hoy en día va a ser al revés. Como está tan extendido el uso de lo digital, de la inteligencia artificial, de redes sociales, etcétera, pues el que ponga el foco también en la parte humana, en empatizar, ese va a ser el que va a triunfar. Y yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho a la odontología, la está ayudando ya mucho, pero es verdad que siempre va a haber un momento de un paciente que va a tener miedo, que va a tener dudas, y ahí va a ser la persona la que va a generar esa confianza, no una simulación que va a ayudar, pero no va a ser decisiva. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo crees, David, que afecta la sobreinformación que traen los pacientes en el ratio de aceptación de tratamientos? Claro, esto es clave. Es verdad que tenemos pacientes muy informados. Es tan sencillo como coger el móvil, que tenemos todos a mano. De hecho, seguro que muchos estáis viendo este podcast con el móvil en la mano, y buscar o preguntar sobre cualquier tratamiento, ortodoncia invisible, implantología. Y tenemos 25.000 noticias sobre ello, informaciones. No todas son veraces, no todas son adecuadas. Estamos hablando de dental, que es algo muy personalizado. Pero claro, ¿cómo manejar eso que el paciente acepte o no? Primero, tenemos que aceptar la realidad. Todos los pacientes que llegan a clínicas, según estudios es cerca del 90%, han leído previamente sobre el dental, sobre los tratamientos. Por tanto, lo primero es aceptarlo, saber que esas son las reglas del juego ahora. Hay pacientes que usan inteligencia artificial y que la usan para ver sus tratamientos. Una vez que lo aceptemos, y digo este punto que parece muy obvio, pero hay gente que todavía estamos rechazando, no, esto ya vendrá, no sé. Esto ya es una realidad y está aquí. Y una vez que aceptemos, tenemos que jugar también con esa parte. No es cuestión de contraargumentar, es cuestión de hacer ver al paciente que no todas las informaciones que él ha leído tienen por qué aplicar a su caso.
Tenemos que usar su lenguaje, sus herramientas, adaptarnos, personalizar la explicación y también utilizar la IA para ello. SmileCloud, uno de los servicios que Straumann ofrece y que además tiene una relación directa con la ortodoncia invisible. Eso es para mí un ejemplo de una palanca para que el paciente acepte el tratamiento. Para mí es inteligencia artificial bien aplicada, porque es realista, porque utiliza de alguna forma unos patrones reales que se pueden llevar a boca, y ahí estamos utilizando la inteligencia artificial para mejorar la aceptación. Y así hay 1000 herramientas más. Tenemos Codiagnostics también, tenemos toda la parte de las Chairside Solutions, en las que también el diseño de la corona pues viene asociado a la inteligencia artificial. Entonces tenemos que integrarnos sin perder el factor humano para que el paciente vea que la IA es mejor para su tratamiento y que lo tenga que aceptar. Totalmente, David. Y además ahora quiero hacer aquí un pequeño inciso. Nosotros también, gracias a la IA, hemos incorporado en los últimos lanzamientos 2 funcionalidades que creo que son muy chulas. En primer lugar, el Case Assessment, que los doctores van a poder, en cuestión de 5 minutos, recibir una primera evaluación de la complejidad del caso, simplemente con las fotografías del paciente. Y luego tenemos el Outcome Simulator, que también es un poco lo que comentabas, de SmileCloud, solo que una versión un poco diferente. Los doctores, subiendo los STLs del paciente, en cuestión de 5 minutos van a poder recibir una primera simulación, por así decir, del tratamiento, y creo que estas 2 herramientas que están apoyadas con la inteligencia artificial pueden ayudar mucho, no solo en esta conversión de los tratamientos, ¿no?, que se acepten más tratamientos, que también creo que puede tener un impacto, sino en la percepción que pueda tener el paciente de la clínica, porque al final, si tú llegas a una clínica y en esa primera visita puedes conseguir tanta información y un trato como tan personalizado y tan completo, creo que puede tener un gran impacto. 100%, y fíjate que esta semana estuvimos en una clínica utilizando todas estas mejoras que ha integrado ClearCorrect y tuvimos, bueno, pude ayudar porque me dieron la oportunidad a una de las directoras a explicar un caso de ortodoncia invisible. Era una paciente que había ido a varias clínicas. Usamos la función de simulación mientras hacíamos las fotos, porque es verdad que es muy rápido el resultado que te da, y justo había un apiñamiento, ¿no?, en la arcada inferior que quedaba con esa primera simulación, sobre la que hay que trabajar, lógicamente, con el ortodoncista, pues este apiñamiento corregido. Entonces explicábamos al paciente cómo iba a quedar su sonrisa. No estábamos utilizando una galería de casos, una simulación de otra boca, no, sobre tu sonrisa, con estas pruebas que te hemos hecho y estos registros, mira qué objetivo podemos conseguir. Lógicamente, el tratamiento fue aceptado y ahí es una de las palancas que la IA nos puede ayudar a impulsar con veracidad y con criterio la aceptación de un tratamiento. Totalmente, y además otro lanzamiento que hemos tenido también, que no sé si tú lo has podido probar o te han comentado en clínica algún feedback, es el Remote Care. Que es la integración que hemos hecho en nuestro Doctor Portal con Dental Monitoring. Los pacientes van a poder ser monitorizados a distancia con un software que va a estar integrado, bueno, que está integrado en nuestro Doctor Portal, y creo que esto es un antes y un después. Sin duda. Aquí hay varios puntos importantes para mí, ¿no? Desde el punto de gestión de clínica, ya no me limito a mi zona de influencia de tratamientos. Puedo tratar casos alrededor del mundo, es decir, paso de tener, si vivo en una ciudad pequeña, 100.000 potenciales pacientes a tener 7.000 millones, porque podemos hacer tratamientos, lógicamente hay una parte presencial que tiene que haber, pero un paciente puede estar en otro lado del mundo y podemos tener un seguimiento exhaustivo y correcto de su caso, cómo evoluciona. Otro ejemplo de cómo la evolución digital, la transformación, está mejorando esto, ¿no? La implicación del paciente aumenta, su fidelización, el control por parte del ortodoncista y sobre todo la posibilidad de extender el negocio pues, a muchos más casos. Así que yo creo que sin duda el futuro es ya una realidad en ClearCorrect y en el dental, o sea que... Qué bueno. Y volviendo un poco a la inteligencia artificial en sí, ¿tú crees que la inteligencia artificial está provocando que los tratamientos sean más accesibles o más impersonales? Claro. Aquí tenemos que tener un equilibrio, qué uso le damos, ¿no? Es verdad que cuando algo es muy escalable y muy potente, podemos perder la parte humana, podemos perderla, y ese es el riesgo que tenemos que tener. La inteligencia artificial no va a sustituir a los odontólogos, va a ayudarles. Ahora bien, un odontólogo que no tenga esa actualización, que no tenga esa capacidad de la inteligencia artificial transformarla en su práctica clínica diaria, es verdad que se puede encontrar un poco desplazado. Para mí, la inteligencia artificial, igual que cambios que ha habido en el sector dental en los últimos años, tiene que venir a democratizar más los tratamientos
hacerlos más accesibles, más entendibles para los pacientes, que muchas veces los tratamientos no son nada entendibles, y de alguna manera que no se impersonalice, sino al revés, que se personalice más, ¿no? Pero es verdad que tenemos esos riesgos y también el riesgo que estamos viendo con la IA, no solamente en el dental, sino en otros sectores, ¿no? En los que no sabemos qué es realidad, qué no, desconfiamos. Aquí siempre va a haber un criterio clínico, va a haber un odontólogo detrás y ahí es donde tenemos que aplicarlo. Para mí, siendo optimista, creo que la inteligencia artificial viene a democratizar mucho más la odontología, hacerla más accesible y desde luego para tener ese engagement mejor con el paciente. Qué bueno. ¿Y qué habilidades humanas crees que van a tener que desarrollar los odontólogos para hacer frente un poco a esta era de la inteligencia artificial? Bueno, es que el perfil del odontólogo, cómo ha cambiado en los últimos años, es muy importante que la base, que es ser bueno en calidad asistencial, se mantenga, pero ahora el odontólogo tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser un buen odontólogo, por supuesto, en la práctica clínica, tiene que tener mucha empatía. Hay una parte de psicología que todos los odontólogos os veréis reflejados porque hay una parte de trato con el paciente. Por tanto, para mí, la comunicación es clave. Hoy en día puedes ser muy bueno, pero si no eres capaz de comunicar esa bondad, da igual. La empatía con el paciente es fundamental. Y luego la parte un poco emocional, ¿no? Porque un tratamiento dental no es solo conseguir una alineación correcta de los dientes, estamos cambiando una vida con esto. Una vida en la que el paciente a lo mejor antes tenía vergüenza, no sonreía, su vida era mucho más compleja y gracias a un tratamiento dental hemos impulsado y desbloqueado ese potencial del paciente. Por tanto, esos tres factores yo creo, pero la comunicación como casi el primero, diría. Qué bueno. Y si imaginamos, David, la odontología en 10 años, ¿cómo crees que será la experiencia del paciente gracias a la inteligencia artificial? Wow, claro. Fíjate, yo propongo un ejercicio que es pensar cómo era la odontología hace 10 años. Y hace 10 años ni teníamos una ortodoncia invisible democratizada, no era tan general su uso, era algo exótico, ¿no? Quien tenía ortodoncia invisible era como algo exótico. No teníamos integrados los escáneres intraorales, no teníamos programas de simulación, ni siquiera teníamos programas a nivel remoto de tener un paciente en París y ver cómo evoluciona su sonrisa. En implantología, la cirugía guiada pues estaba en esos tumbos, ¿no? Entonces, ha cambiado tanto en 10 años que no me atrevería a ver cómo va a ser dentro de 10 años, la verdad. Desde luego va a cambiar, eso es seguro. Tenemos que tener una capacidad de adaptación muy rápida. Estoy seguro que los pacientes van a llamar y van a ser atendidos por IA. Estoy seguro que los recordatorios de cita van a ser atendidos por IA. Estoy seguro que los tratamientos se van a personalizar por IA. La forma de planificar cirugías y ortodoncia, la IA, desde luego va a aportar muchísimo. Y eso es todo motivos para la esperanza y para ser más optimistas. Pero no me atrevo a ver cómo en 10 años va a estar, no me atrevo ni siquiera en un año, porque vemos evoluciones, y aquí está ClearCorrect en estos 20 años, los cambios y las evoluciones y mejoras que ha hecho, pues quién sabe, ¿no? En 10 años cómo vamos a encontrarnos el sector. Tenemos que tener esa capacidad de adaptación absoluta en este mundo para ir integrando y adaptándonos a lo que venga. Qué bien, pues nada, muchísimas gracias, David, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Creo que ha sido un episodio súper interesante y a todos aquellos que nos estén escuchando, el 18 de septiembre tienen una cita en Madrid, en el ClearCorrect Iberian Summit. ¿Vas a venir? Por supuesto. Qué bien, pues si se os ha quedado alguna pregunta pendiente o queréis conocer a David en persona, es el momento, todavía queda alguna plaza disponible, así que os dejaremos toda la información en la cajita de la descripción y os esperamos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.